El 3 de mayo de 2019 fue uno de esos días que simplemente parecían estar malditos, especialmente para los pilotos del vuelo 293 de Miami Air International. Miami Air era una aerolínea charter que operaba una flota de Boeing 737 para grupos como equipos deportivos y eventos corporativos, así como para el ejército de los Estados Unidos, que los había contratado para operar vuelos regulares hacia la Estación Naval de los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba. Mucho personal de la base, sus familias, contratistas civiles, abogados de los detenidos y otros visitantes a Gitmo dependían de estos vuelos para ir y venir de esta base aislada. Pero los vuelos no siempre eran confiables. Y en este día en particular, las cosas comenzaron a salir mal desde el principio. El capitán, que había sido asignado al mando de este vuelo, tenía 55 años y contaba con unas 7.500 horas totales, incluidas 2.200 en el Boeing 737. Se había mudado de Argentina a los Estados Unidos a mitad de su carrera y, por lo tanto, se había visto obligado a obtener nuevamente todas sus habilitaciones. Pero logró hacerlo sin ningún inconveniente y aprobó todo. Ahora, años después, había ascendido dentro de Miami Air, convirtiéndose en instructor en tierra y simulador Line Check Airman e incluso designado de tripulación aérea por la FAA, lo que le permitía realizar exámenes de certificación de pilotos en nombre de la autoridad. Pero el primer oficial con quien iba a compartir la cabina ese día tenía mucha menos experiencia. Tenía 47 años y también provenía de Argentina con un trasfondo similar al del capitán y el mismo número de horas totales de vuelo, unas 7.500. Pero había pasado la mayor parte de su carrera volando aeronaves pequeñas y trabajando como instructor de vuelo independiente antes de ser finalmente contratado por Miami Air. Y el día de este vuelo solo había acumulado 18 horas de experiencia en el Boeing 737, que además era el primer avión a reacción que había volado en su vida. De hecho, era tan nuevo que todavía estaba realizando su experiencia operativa inicial, o IOE. Por eso el capitán, en su función de Line Check Airman, debía supervisarlo y evaluar su desempeño. Ambos pilotos comenzaron su jornada el 3 de mayo en un hotel en Jacksonville, Florida. Allí el capitán se despertó a las 5 de la mañana y luego se reunió con el primer oficial antes de presentarse a servicio en la Estación Aérea Naval de Jacksonville. Justo a tiempo, a las 07:55 para el vuelo matutino hacia Guantánamo, ya en la plataforma. Luego se encontraron con la aeronave que volarían ese día, un Boeing 737-800 de 18 años, el más antiguo de la flota de Miami Air. El libro técnico no mostraba problemas mayores. Pero cuando los pilotos abordaron y comenzaron sus verificaciones prevuelo, notaron que la luz de falla del reversor de empuje izquierdo estaba iluminada. Los reversores de empuje ayudan a frenar el avión durante el aterrizaje o después de un despegue rechazado, pero normalmente no son requeridos para el despacho. De hecho, a menudo ni siquiera los consideramos al calcular nuestra distancia de aterrizaje. Y es legal aterrizar con ambos reversores de empuje inoperativos en condiciones de pista buenas o mejores. Aún así, el capitán le pidió al mecánico que intentara solucionar el problema, pero no logró que la luz se apagara. Así que la tripulación lo registró en el libro técnico y declaró el reversor izquierdo inoperativo de acuerdo con la lista de equipo mínimo, o MEL. El MEL es un documento que proporciona a los pilotos de los Estados Unidos referencias sobre qué ítems pueden estar inoperativos para el vuelo y qué procedimientos especiales, si los hay, deben seguirse. Después de completar las verificaciones prevuelo y revisar la documentación de despacho y el clima, finalmente iniciaron el pushback. Pero no avanzaron mucho antes de que apareciera una nueva falla mientras rodaban hacia la pista. Y con la autorización de despegue ya en mano, ambos conductos de aire acondicionado perdieron presión uno tras otro, indicando una pérdida de aire desangrado de los motores. Sin presión de aire desangrado hacia los packs de aire acondicionado, no podrían controlar la temperatura dentro del avión ni presurizarlo de forma normal. Así que el capitán decidió simplemente regresar rodando a la plataforma para resolverlo. Pero una vez más, los mecánicos no pudieron solucionar el problema. Entonces el capitán declaró ambos sistemas de aire desangrado inoperativos y siguió el procedimiento. De la lista de equipo mínimo para volar sin aire desangrado de motor, lo que requería el uso de la unidad de potencia auxiliar en la parte trasera. La APU para suministrar presión de aire a uno de los dos packs de aire acondicionado.
La APU normalmente no se usa en vuelo y solo podía suministrar presión de aire desangrado hasta 17.000 pies. Así que la tripulación tuvo que volver a presentar su plan de vuelo para esa altitud y, por supuesto, recalcular el consumo de combustible. Desde mi punto de vista, la idea de que una aerolínea permita un vuelo de pasajeros en altas temperaturas sin aire desangrado operativo suena un poco inestable. Pero al parecer en este caso era aceptable. Pero esa tampoco fue la única parte de esta historia que me generó dudas sobre Miami Air, al menos desde mi perspectiva. Pero el informe final en realidad no abordó la cultura de seguridad de la aerolínea. Tras completar todas esas tareas, los pilotos finalmente rodaron de nuevo hacia la pista y despegaron bajo el sofocante calor de Florida, ahora con un retraso total de 4 horas. El plan original era volar hacia Guantánamo, recoger a los pasajeros, llevarlos de regreso a la Estación Aérea Naval de Jacksonville y luego continuar hacia Norfolk, Virginia. Pero debido a este retraso, la aerolínea decidió cancelar ese tercer tramo. Aún así, completar el tramo de regreso a Jacksonville acercaría a la tripulación al límite legal de su tiempo de servicio. Con todo esto sobre sus hombros, completaron el vuelo hacia la bahía de Guantánamo, aterrizaron en el aeródromo Leeward Point sin inconvenientes y luego rodaron hacia la plataforma. Después de eso, todos los pasajeros entrantes desembarcaron y probablemente la mayoría encendió sus teléfonos móviles. Para intentar encontrar una red Wi-Fi, que creo que es algo que todos hacemos de vez en cuando, simplemente usar cualquier red disponible sin pensar en los posibles riesgos. Si te conectas a una red Wi-Fi pública sin tomar precauciones, cualquiera en esa red podría ver lo que estás haciendo. Ni siquiera necesitan ser hackers expertos para acceder a cosas como tu contraseña, datos personales o información de tarjeta de crédito. Por eso uso al patrocinador de hoy, NordVPN, y algo en lo que quiero enfocarme es su función Threat Protection Pro. Funciona constantemente en segundo plano, analizando los sitios web que visitas incluso antes de que carguen, y si detecta algo sospechoso, como código de phishing, malware o rastreadores, simplemente bloquea la página. Este algoritmo está entrenado por los expertos en ciberseguridad de Nord y puede detectar nuevas estafas de phishing prácticamente en cuanto aparecen. Y actualmente continúan bloqueando decenas de millones de amenazas cada mes. Pero además de la seguridad, a mí y especialmente a mis chicos, nos encanta NordVPN porque es la VPN más rápida del planeta, lo que nos da acceso a todo lo que necesitamos desde casa, especialmente cuando estamos viajando. Para probarla, escanea este código QR o entra a nordvpn.com/pilot para obtener 4 meses adicionales gratis al suscribirte a su plan de 2 años. Y recuerda que siempre ofrecen una garantía de devolución de 30 días, así que no pierdes nada por probarlo. Gracias, NordVPN. Ahora volvamos al avión que está allí en la plataforma. En Guantánamo, abordaron 136 pasajeros el 737, lo que, además de los 2 pilotos, 4 auxiliares de vuelo y un mecánico, elevó el total de ocupantes a 143. No se realizó mantenimiento adicional en Guantánamo, lo que significaba que el tramo de regreso también estaba planificado para crucero a 17.000 pies. Con la APU suministrando un solo pack de aire acondicionado, pero con ese calor caribeño y solo un pack en funcionamiento. El sistema de aire acondicionado ya no podía satisfacer la demanda, y los pasajeros y la tripulación quedaron sofocados en la cabina, empapados en sudor. Mientras tanto, los pilotos volvieron a revisar la documentación de despacho, que mostraba condiciones mayormente despejadas en ruta, pero también que ahora se pronosticaban tormentas eléctricas cerca de Jacksonville. Otra molestia más, aunque perfectamente normal para Florida en esa época del año. Aún así, el capitán decidió que actuaría como piloto volando en este tramo debido al mal tiempo pronosticado, y teniendo en cuenta la poca experiencia del primer oficial, lo cual tiene todo el sentido. Pero recuerda que el rol del piloto monitoreando puede ser igual de importante que el de quien está volando. Cuando se acercaba el atardecer, el capitán finalmente rodó. El vuelo 293 de Miami Air hacia la pista en Leeward Point avanzó las palancas de empuje e inició la aceleración para el despegue. Todavía con 4 horas de retraso, ahora con un reversor de empuje averiado y una cabina llena de pasajeros miserables y sudando. Probablemente era uno de esos días en los que los pilotos solo deseaban que terminara, pero lamentablemente lo peor aún estaba por venir. Para entender el peligro que ya comenzaba a desarrollarse,
Necesitamos hablar sobre cómo se calcula el rendimiento de aterrizaje, especialmente en condiciones de mal tiempo como las pronosticadas para Jacksonville esa noche. Cuando los pilotos o despachadores calculan el rendimiento de aterrizaje, deben usar las condiciones previstas y luego seleccionar una pista que proporcione un margen de seguridad adecuado por encima del mínimo requerido para detenerse. Los factores que debemos tener en cuenta incluyen si la pista está seca, mojada o contaminada, si algún sistema de frenado está inoperativo, si planeamos usar autobrakes o frenos manuales y si hay viento de frente o de cola, la velocidad planificada de aterrizaje, así como, por supuesto, el peso del avión. En Miami Air, como en la mayoría de aerolíneas de los Estados Unidos en ese momento, los despachadores calculaban el rendimiento de aterrizaje previsto para el vuelo 293, incluso antes del despegue, usando todos esos factores más el reversor inoperativo. Y concluyeron que, independientemente de si la pista estaba seca o mojada, el vuelo tendría pista suficiente para detenerse con seguridad en su destino. Con aproximadamente 8.000 pies de longitud, o 2.430 metros, la pista principal 1028 de la Estación Aérea Naval de Jacksonville era perfectamente adecuada para un 737 en la mayoría de condiciones. Pero, ¿cómo tomaban en cuenta exactamente los despachadores la posibilidad de una pista mojada? Miami Air utilizaba dos escalas diferentes para medir la acción de frenado. Primero, una escala numérica también usada en los NOTAM y otras actualizaciones oficiales que iba de 0, que significaba acción de frenado nula, a 6, que significaba perfecta. Y en segundo lugar, los pilotos reportaban la acción de frenado usando los términos excelente, buena, regular, pobre y nula. Al reconciliar ambas escalas, buena acción de frenado correspondía a 5 en la escala numérica. Y el procedimiento en Miami Air era asumir que la acción de frenado en pista seca era excelente o 6, mientras que en pista mojada sería buena o 5. Por lo tanto, considerando las tormentas pronosticadas en Jacksonville, el despachador había utilizado un valor de acción de frenado de 5 para contemplar la posibilidad de que la pista estuviera mojada. Y con eso, todo seguía funcionando correctamente, aunque los pilotos podían realizar ellos mismos el cálculo real de aterrizaje usando la herramienta de rendimiento a bordo, UOPT. Miami Air solo les exigía hacerlo si cambiaban a una pista más corta, si cambiaba la configuración planificada de aterrizaje o si las condiciones de la pista empeoraban, como por ejemplo si llegaba lluvia intensa o nieve sobre el aeródromo. Pero ese recálculo también podía omitirse si se cumplían todas las siguientes condiciones. La pista era más larga que 7.000 pies, la elevación del aeropuerto estaba por debajo de 3.000 pies y cualquier viento de cola era menor a 5 nudos. La temperatura era inferior a 40 grados Celsius. La acción de frenado se reportaba como buena o excelente, al menos un reversor de empuje estaba operativo y se utilizaba frenado manual máximo. Si alguna de estas condiciones no se cumplía y las condiciones habían empeorado, entonces los pilotos debían recalcular el rendimiento de aterrizaje usando el OPT, al menos antes de aterrizar. Recuerden eso porque se va a volver bastante importante. Después de ascender a su altitud de crucero restringida de 17.000 pies, el vuelo 293 continuó sin novedades, dirigiéndose hacia el noroeste sobre las Bahamas rumbo a Florida. La fase de crucero fue tan normal como lo permitían las circunstancias, al menos hasta 30 minutos antes del aterrizaje, cuando comenzaron a formarse tormentas eléctricas en su trayectoria, lo que los llevó a solicitar varias desviaciones meteorológicas alrededor de ellas. El capitán también llamó a los despachadores de Miami Air para recibir la información meteorológica más reciente en la Estación Aérea Naval. Jacksonville, que en ese momento mostraba viento de 120 grados a 4 nudos, visibilidad de 10 millas y cumulonimbos o nubes de tormenta al sur y oeste del aeródromo. Ahora, esas condiciones parecían perfectamente normales. Así que el capitán le dio el briefing al primer oficial para una aproximación RNAV basada en GPS a la pista 10, lo que les permitiría aterrizar con algo de viento de frente. Hasta ahí todo estaba bien. Pero luego, a las 21:22, mientras descendían hacia 13.000 pies, el controlador de aproximación de Jacksonville volvió a la frecuencia y les informó que ahora podían esperar la pista recíproca 28 y que además había ahora precipitación moderada a fuerte en el curso final de aproximación para esa pista. Luego les indicó que ese cambio de pista se debía a que el viento ahora provenía de 350 grados.
habiendo invertido su dirección durante los minutos anteriores. Entonces el capitán miró su radar meteorológico y dijo: ¿alguna posibilidad? Creo que se ve mucho mejor entrando por la pista 1. Pero el controlador respondió que estaba observando precipitación moderada a fuerte formándose también sobre la pista 1-0 y que comenzaba aproximadamente a 5 millas en final hacia el aeropuerto. Con base en esa información, el capitán decidió prepararse y volver a dar el briefing para una aproximación a la pista 2-8, y el control de aproximación los autorizó a continuar el descenso hasta 5,000 pies. Pero el controlador también agregó que, según la torre naval, ambas pistas se veían bastante mal, mostrando precipitación moderada a fuerte al este y oeste del aeropuerto. Luego le preguntó al capitán si aún así deseaba continuar con la aproximación RNAV a la pista 2-8 o no. El capitán respondió que prefería la pista que se viera mejor, así que el controlador continuó vectorizando al vuelo 293 para la aproximación RNAV a la pista 2-8. En ese punto, el primer oficial comenzó a configurar el sistema de gestión de vuelo para la pista 2-8, pero antes de poder completar el briefing, el controlador informó que la lluvia ahora se desplazaba hacia el este a través del aeropuerto, situando más de la tormenta sobre la trayectoria de aproximación a la pista 2-8. Así que ahora quería saber si, después de todo, la tripulación aún prefería la pista 1-0. El capitán lo pensó un momento y decidió que sí. Entonces regresaron a su plan original, que ya habían brifado, y el controlador comenzó a vectorizarlos para esa aproximación en su lugar. Aquí debo decir que esto es bastante típico en vuelos con este tipo de clima. Las tormentas eléctricas tienden a moverse muy rápido y a veces cambian de dirección. Así que nosotros los pilotos siempre debemos mantenernos flexibles y reaccionar a las condiciones reales. Y eso puede implicar volver a dar el briefing y configurar distintas aproximaciones varias veces, lo que aumenta la fatiga y a veces puede generar confusión sobre cuál fue realmente el último briefing. A las 21:37, el vuelo 293 estaba posicionado a 7 millas del fijo final de aproximación y en el curso final. Así que el controlador los autorizó para la aproximación y les indicó contactar a la torre en la Estación Aérea Naval de Jacksonville. Tras establecer contacto, el controlador de llegada por radar en la torre naval informó a los pilotos que recibirían monitoreo de radar de aproximación de precisión, un tipo de vigilancia avanzada que normalmente no se ofrece en el ámbito civil. Además, el controlador recordó a la tripulación el procedimiento de aproximación frustrada y les advirtió que el cable de detención de campo corto estaba instalado en la pista 1-0. Eso, por supuesto, no significaba mucho para estos pilotos, ya que el 737 no utiliza ese sistema. Pero cuando están presentes, los controladores militares siempre informan sobre ello y pueden causar un pequeño golpe al pasar por encima. De hecho, yo mismo he volado a aeródromos así un par de veces, así que sé de lo que hablo. Durante los primeros minutos, esta aproximación parecía perfectamente rutinaria, pero ¿realmente lo era? Para ese momento, probablemente ya se veía una gran área roja en el radar meteorológico de cabina, ubicada directamente sobre el aeropuerto y prácticamente sobre toda la ciudad de Jacksonville. Digo probablemente porque no se mencionó específicamente en el informe, pero sí aparecía impresa en el gráfico de radar del área en ese momento. La guía de la FAA y nuestro propio entrenamiento dejan claro que los pilotos no deberían intentar una aproximación tan cerca de una tormenta eléctrica. Y eso se debe a que estas tormentas pueden contener una amplia variedad de fenómenos peligrosos, incluyendo no solo rayos, sino también cizalladura severa, turbulencia extrema, granizo y lluvia realmente intensa. Así que en este tipo de circunstancias siempre es mejor esperar un poco y dejar que la tormenta pase hasta que cualquier área roja esté al menos a 3 millas o más del aeropuerto. Y si eso no es posible, entonces deberíamos desviar. Pero también he visto vuelos aterrizar en este tipo de condiciones y por lo que entiendo. Esto ha sido especialmente un problema en los Estados Unidos, donde las tormentas eléctricas frecuentes son quizás un poco más comunes que aquí en Europa. Y aunque este informe final no especifica cuál era la política de Miami Air respecto a aproximaciones cerca de tormentas, la postura de la FAA era clara en que no debía intentarse. Estos pilotos probablemente estaban acostumbrados a encontrarse con tormentas dada la región en la que volaban y además se acercaban a los límites de su tiempo de servicio.
al final de un día largo y agotador en el que tantas cosas ya habían salido mal. Así que probablemente existía un fuerte deseo de simplemente tocar tierra y terminar con todo. Esa sensación, que a menudo llamo get there-itis, es una señal de que podrías estar a punto de tomar decisiones realmente malas, como aterrizar dentro de una tormenta eléctrica. Así que si alguna vez te sientes así, respira profundo y reconoce que esa sensación en sí misma es una amenaza que vale la pena considerar. Pero como resultó, ese no era el único problema aquí. Otro inconveniente era que mientras el vuelo 293 se alineaba para la aproximación, una lluvia torrencial caía ahora sobre el aeropuerto, alcanzando un ritmo superior a 6 centímetros por hora. Y para empeorar aún más las cosas, la pista 1028 en la Estación Aérea Naval de Jacksonville no tenía superficie ranurada, algo que ayuda a canalizar el agua hacia los bordes y crear una superficie libre de agua para que los neumáticos puedan adherirse, ahora durante este tipo de lluvia intensa. Por lo tanto, las pistas sin ranuras son más susceptibles a inundarse, ya que el agua se acumula de forma uniforme sobre toda la superficie y no puede drenar con la misma rapidez. Pero eso, obviamente, también plantea la pregunta. Si una tormenta estaba descargando lluvia sobre una pista sin ranuras, ¿los pilotos aún debían asumir que la acción de frenado era buena? Pues bien, resulta que años antes del vuelo 293, la FAA había tomado nota de una serie de accidentes de excursión de pista en los que aeronaves que aterrizaban en pistas mojadas habían experimentado una acción de frenado, que era entre 30 y 40% peor de lo que se había anticipado teóricamente. En esos accidentes había distintos factores, pero los más comunes fueron precipitación activa, textura de pista lisa y falta de drenaje adecuado. Como resultado, en 2015, la FAA emitió una alerta de seguridad para operadores, o SAFO, instando a las aerolíneas de los Estados Unidos a mitigar este riesgo, instruyendo a pilotos y despachadores a asumir que la acción de frenado sería, como máximo, media o regular cuando la pista estuviera mojada después de un aguacero fuerte, en lugar de asumir simplemente una acción de frenado buena. Eso hacía que se aplicara un gran factor de seguridad a la distancia de detención calculada, lo que incluso podía llevar a los pilotos a no aterrizar en una pista relativamente corta bajo este tipo de condiciones. Lo cual era algo positivo porque, como dije, las tormentas eléctricas normalmente se alejan rápido, así que unas cuantas vueltas en espera suelen bastar para que la lluvia más fuerte se detenga. Y también para dar quizá unos minutos a que el agua drene, mitigando el riesgo. Pero el problema aquí fue que cuando la FAA publicó esta guía en 2015, Miami Air no la incorporó en su programa de entrenamiento ni en sus procedimientos operativos estándar. Así que para 2019, cuando se realizaba este vuelo, Miami Air todavía les decía a sus pilotos que asumieran que la acción de frenado era buena si la pista estaba simplemente mojada, incluso después de lluvia extrema. Al mismo tiempo, también vale la pena mencionar que la definición de la FAA para una pista mojada iba desde que el 25% de la superficie estuviera cubierta con un poco de humedad, hasta que el 100% de la superficie estuviera cubierta con hasta 3 milímetros de agua estancada, lo cual es un rango enorme con grandes diferencias en efectividad de frenado. Cualquier cosa por encima de 3 milímetros de agua estancada significaba que la pista debía considerarse inundada o contaminada, lo que correspondía a una acción de frenado que podía ir desde regular hasta nula, pero sin un reporte de acción de frenado de otros pilotos o del control de tránsito aéreo. No había una forma realmente confiable de que los pilotos juzgaran si la pista estaba mojada o inundada, salvo observando visualmente agua estancada en la pista, lo cual podía ser difícil. Y para empeorar las cosas, una profundidad de agua menor a 3 milímetros no significa automáticamente que la acción de frenado no sea pobre o nula. De hecho, una profundidad de agua apenas por debajo de 3 milímetros es fácilmente suficiente para causar un fenómeno conocido como hidroplaneo viscoso. El tipo de hidroplaneo más conocido es el hidroplaneo dinámico, que es cuando las ruedas se levantan de la superficie sobre una fina película de agua. Y esto normalmente ocurre a alta velocidad, con mayores profundidades de agua, cuando la fuerza generada por la resistencia del agua supera el peso de la aeronave, impidiendo que los neumáticos toquen realmente el suelo. Pero el hidroplaneo viscoso, en cambio, puede ocurrir con una capa muy delgada de agua, siempre que la superficie de la pista sea lisa, debido al efecto lubricante del agua.
Básicamente es como resbalarse con un derrame en el piso de tu cocina. Esto también significa que no se requiere alta velocidad para causar hidroplaneo viscoso. De hecho, puede ocurrir incluso durante el rodaje, aunque la alta velocidad definitivamente lo empeora. Con todo esto en mente, volvamos a mirar la situación a la que se enfrentaban los pilotos del vuelo 293. Nadie más había aterrizado en la Estación Aérea Naval de Jacksonville desde que comenzó la tormenta, así que no había reportes recientes de pilotos sobre la acción de frenado. Aunque los controladores sí reportaron lluvia intensa y en el radar se veía una celda roja sobre el aeropuerto. Cálculos posteriores mostraron que, en esta pista sin ranuras y con las tasas de precipitación observadas durante la aproximación del vuelo 293, podría haber habido casi 3 milímetros de agua estancada en la superficie. Así que no era suficiente para calificarla como inundada, pero sí lo bastante mojada como para degradar la acción de frenado o causar hidroplaneo viscoso. Si en ese punto los pilotos hubieran recalculado la distancia de aterrizaje requerida usando la guía de la FAA de acción media, los márgenes de distancia habrían sido demasiado bajos para un aterrizaje seguro. Pero con los POE de Miami Air habrían seguido asumiendo que la acción de frenado era buena, y su OPT, por lo tanto, les habría indicado que era seguro aterrizar. Para ser claros, en ese punto los pilotos sí estaban obligados a recalcular el rendimiento de aterrizaje. Las condiciones definitivamente habían empeorado desde que el despachador hizo los cálculos inicialmente. Y además, durante su briefing, los pilotos habían indicado que usarían solo el autobrake estándar, en lugar de frenado manual máximo. Y eso no tenía ningún sentido con este tipo de clima. Encima de eso, a las 21:39, la torre naval les informó que el viento había cambiado nuevamente. Ahora provenía de 240 grados a 10 nudos, dándoles un componente de viento de cola de 7 nudos, por encima del umbral de 5 nudos, lo que requería recalcular el rendimiento de aterrizaje. Pero a pesar de todo esto, estos pilotos nunca usaron su OPT para recalcular su distancia de aterrizaje, lo cual iba en contra de los POE de Miami Air. Y también por las suposiciones engañosas sobre la acción de frenado que acabo de describir. Incluso si lo hubieran hecho, igualmente habrían pensado que era perfectamente seguro aterrizar. No sabemos con certeza por qué se saltaron esa verificación, pero lo más probable es que estuvieran acostumbrados a aterrizar en este tipo de condiciones sin problemas. En cualquier caso, lo que sí sabemos ahora, con el beneficio de la retrospectiva, es que con casi 3 milímetros de agua estancada en esta pista sin ranuras, las condiciones eran ideales para el hidroplaneo viscoso y la acción de frenado real probablemente era pobre, algo que los pilotos no tenían forma de saber. Pero esto también es exactamente por lo que no deberíamos aproximar durante tormentas eléctricas desde el principio. Nunca se sabe realmente qué pueden traerte. Así que ahora el vuelo 293 iba rumbo a un posible desastre, pero aún quedaba una última oportunidad para evitar aterrizar si los pilotos la aprovechaban en final, a solo minutos de tocar pista. El vuelo 293 fue transferido al controlador final por radar para la última fase de la aproximación. Este nuevo controlador le indicó a la tripulación que ya deberían tener ruedas abajo, lo cual es un llamado estándar en una aproximación militar de precisión monitoreada por radar, pero no es algo que normalmente se escuche en el mundo civil. En cualquier caso, el tren aún no estaba abajo en ese momento, así que el primer oficial lo bajó apresuradamente y confirmó la instrucción. Después de eso, el controlador autorizó al vuelo 293 a aterrizar. Pero menos de un minuto después, el controlador advirtió que, según su radar, estaban muy por encima de la senda normal de planeo de 3 grados y que el indicador luminoso de senda de aproximación de precisión, o luces PAPI al lado de la pista, también le habría mostrado al piloto 4 luces blancas, indicando que efectivamente estaban demasiado altos. El informe final no profundiza en por qué estaban tan altos, pero lo más probable es que se debiera a alguna combinación de la extensión tardía de los dispositivos de alta resistencia y el componente de viento de cola. Ahora, bajo el concepto de aproximación estabilizada, en esta aerolínea una aproximación instrumental debía estar estabilizada a una altura de 1000 pies, y eso significaba que el avión debía ir en senda y alineado con la pista. Totalmente configurado para aterrizaje, con una razón de descenso de no más de 1000 pies por minuto y con solo entradas mínimas de control necesarias para aterrizar dentro de la zona de toma de contacto. Si no se cumplía alguno de esos criterios, entonces debía ejecutarse una aproximación frustrada.
En este punto, el vuelo 293 aún estaba algo lejos de ese gate de estabilización a 1000 pies y estaban solo medio grado por encima de la senda. Con una razón de descenso de 1062 pies por minuto y una velocidad indicada de 158 nudos o 5 nudos por encima de la velocidad calculada de aproximación de 153 nudos. Así que no estaba tan mal. Pero después de que les dijeron que estaban demasiado altos. El capitán desconectó el piloto automático y aumentó la razón de descenso a 1400 pies por minuto, intentando perseguir la senda desde arriba. Mientras tanto, el primer oficial intentó terminar de leer la lista de verificación de aterrizaje cantando Speed brakes armed, landing gear down, 3 green and flaps 30. Pero nunca movió ni verificó que la palanca de speed brake realmente estuviera en la posición de armado. Esto se conoce como rimar la lista, que es cuando un piloto simplemente la lee sin comprobar nada en realidad. Esto es muy común en situaciones de alta carga de trabajo, y especialmente con pilotos inexpertos, y aquí se daban ambas cosas. Recuerden que este era apenas el segundo día del primer oficial después del entrenamiento de base, y el capitán debió saberlo y por lo tanto bajar el ritmo o cruzar todo de forma exhaustiva. Pero como ahora estaba volando manualmente y tratando de corregir la trayectoria, también se le pasó esa omisión. Tal vez ya pueden ver cómo los agujeros del queso suizo empiezan a alinearse. Los speed brakes o spoilers deberían estar armados para que se desplieguen automáticamente al tocar pista, anulando cualquier sustentación que todavía produzcan las alas y con ello forzando el peso del avión sobre sus ruedas para aumentar la efectividad del frenado. Pero ese sistema ahora no estaba totalmente armado. La lluvia intensa siguió golpeando al avión y por eso los limpiaparabrisas tuvieron que ponerse en máxima potencia para que el piloto no perdiera de vista la pista, las luces a través del aguacero. Y segundos después, con el gate de estabilización ya encima. El capitán relajó la razón de descenso, reduciéndola al máximo permitido de 1000 pies por minuto, mientras su velocidad disminuía hasta el objetivo de 153 nudos. Pero al final no fue suficiente. Las luces PAPI seguían mostrando 3 luces blancas, indicando que todavía estaban apenas un poco altos. Pero si el capitán pensó que podía corregir eso y estabilizar por completo la aproximación, se equivocó, porque ahora las cosas estaban a punto de empeorar. En cambio, mientras el avión descendía a través de 1000 pies, ninguno de los pilotos cantó si la aproximación estaba estabilizada o no. Pero en los siguientes segundos, el capitán siguió bajando el morro en un intento de recuperar por completo la senda. Pero con el viento de cola que tenían, esto solo significó que no había suficiente arrastre para mantener la velocidad bajo control, así que la velocidad aceleró rápidamente, llegando a 170 nudos, muy por encima del objetivo. Además, este aumento de velocidad, tal vez junto con más turbulencia, también los empujó aún más por encima de la senda. Y para las 21:41 con 9 segundos volvieron a estar tan por encima del PAPI que este mostraba 4 luces blancas y se mantendría así hasta el final. Esto significaba que esta aproximación ya estaba claramente desestabilizada y era deber del primer oficial cantarlo y del capitán ejecutar una aproximación frustrada. Pero no ocurrió ninguna de esas dos cosas. En sus entrevistas posteriores con la NTSB, ninguno de los pilotos indicó que recordara algo anormal de la aproximación. Lo que, en mi opinión, plantea más dudas sobre si Miami Air realmente estaba haciendo cumplir la adherencia al concepto de aproximación estabilizada. Pero cálculos posteriores revelaron que incluso si la aproximación se hubiera ejecutado de forma impecable, la acción de frenado en la superficie sin ranuras cubierta de agua en ese punto era tan mala que habría sido imposible detener el avión dentro de la pista disponible de todas maneras. Y aunque los pilotos no podían saberlo, lo que vino después todavía podría haberse evitado. Si hubieran seguido los procedimientos, como ejecutar una aproximación frustrada cuando la aproximación se volvió claramente desestabilizada. Y si lo hubieran hecho, en el tiempo que les habría tomado volver para otra aproximación, probablemente gran parte del agua ya habría drenado mientras el vuelo descendía los últimos 500 pies. Los pilotos también se encontraron luchando por mantenerse en el curso. El avión comenzó a derivar bruscamente hacia la derecha y el capitán corrigió. Pero apenas segundos después, el sistema de alerta de proximidad al terreno comenzó a cantar sink rate, lo que significaba que ahora también estaban descendiendo demasiado rápido, demasiado cerca del suelo. Pero en lugar de frustrar tras esta señal obvia de que la situación se estaba deteriorando, el capitán solo dijo, I got it,
y siguió corrigiendo. Momentos después, cruzaron el umbral de pista a una altura de 120 pies, más del doble de lo normal, y también descendían rápidamente con una velocidad de 170 nudos, 17 nudos demasiado rápido y además con unos 10 nudos adicionales de viento de cola. El capitán apuntó a la zona de toma, pero apenas la sobrepasó, tocando pista a unos 80 pies más allá, a 1580 pies dentro de una pista de 8000 pies de longitud. Luego desplegó el único reversor de empuje operativo y el auto brake entró poco después. Pero los spoilers no se desplegaron inicialmente porque el primer oficial se había olvidado de armarlos, reduciendo bastante la efectividad del frenado. Después de unos 3 o 4 segundos, un sistema de seguridad detectó que el avión ya estaba en el suelo, con las ruedas acelerando y con un reversor seleccionado. Pero sin los spoilers desplegados, así que los desplegó automáticamente. Pero a 180 nudos de velocidad sobre el suelo, un avión recorre una gran distancia en 3 o 4 segundos. Por esa misma época, el capitán también notó que no estaban desacelerando y comenzó a aplicar frenado manual máximo, pero para su horror parecía tener casi ningún efecto. La realidad era que el avión ahora estaba experimentando hidroplaneo viscoso, deslizándose por la pista resbaladiza, con los neumáticos apenas en contacto con la pista. Y en situaciones así, el sistema anti-skid de la aeronave entra en acción y reduce la presión de frenos para evitar que las ruedas patinen. Así que, por más que presionara los frenos, simplemente no estaban funcionando. Al mismo tiempo, el empuje asimétrico del único reversor de empuje operativo también amenazaba con jalarlos hacia la derecha, obligando al capitán a corregir con el timón de dirección, lo cual creó un ciclo de retroalimentación mientras el avión se deslizaba hacia la izquierda, luego a la derecha y de nuevo al otro lado. A esta altura apenas estaba desacelerando y se acercaba al final de pista a unos aterradores casi 100 nudos o 180 kilómetros por hora. Al darse cuenta de que iban a estrellarse, los pilotos empezaron a gritar, pero en realidad no había nada que pudieran hacer. A las 21:42 con 10 segundos, el vuelo 293 se deslizó por el final de la pista 1-0 a una velocidad de unos 80 nudos. Luego continuó unos 350 metros sobre el pasto antes de impactar contra un malecón en el borde del río St. John's. Este impacto arrancó el tren de aterrizaje con una sacudida violenta y luego el avión salió disparado por el borde y cayó al agua, golpeando contra el fondo poco profundo y lodoso antes de sacudirse hasta detenerse finalmente a solo unos metros de la orilla. Este impacto violento causó lesiones leves a varias personas a bordo, pero los 143 pasajeros y tripulantes sobrevivieron al accidente sin daños graves. El río era tan poco profundo en este punto que el agua ni siquiera alcanzó el nivel del piso de la cabina, salvo en las últimas filas, así que tampoco había un riesgo real de ahogamiento. Los auxiliares de vuelo tomaron el mando de la evacuación de inmediato y los pasajeros desembarcaron de forma ordenada. Treparon a las alas y subieron a balsas salvavidas que la tripulación había inflado, y luego los bomberos que respondieron las arrastraron hasta la orilla después de revisar la cabina 2 veces para asegurarse de que nadie hubiera quedado inconsciente, y el capitán fue la última persona en abandonar la aeronave. Y al final solo se presentaron unas pocas lesiones leves en toda esta experiencia. Pero, trágicamente, varias mascotas viajaban en la bodega de carga y murieron ahogadas cuando el vientre del avión quedó sumergido en el río, a pesar de que algunos miembros de la tripulación y los primeros respondedores intentaron rescatarlas. En los meses posteriores al accidente, la FAA emitió un nuevo SAFO, reemplazando al anterior, instando a los operadores a asumir que la pista no solo estaría mojada, sino contaminada durante lluvia fuerte en una pista con ranuras, o con lluvia moderada a fuerte en una pista sin ranuras. La NTSB concluyó finalmente que la causa del accidente fue una pérdida extrema de fricción de frenado debido a la lluvia intensa y a la profundidad del agua en la pista sin ranuras, lo que produjo hidroplaneo viscoso. También señalaron que, aunque las acciones de la tripulación de vuelo no fueron causales ni contribuyentes, el accidente igual se habría evitado si los pilotos hubieran seguido sus POE y discontinuado la aproximación inestable. Además, agregaron que la omisión de armar los spoilers, la alta velocidad en la aproximación y el aterrizaje largo aumentaron la velocidad del avión cuando salió de la pista y con ello contribuyeron a la severidad del accidente. Muchos de esos errores probablemente tenían su raíz en la cultura operacional de Miami Air.
Y por esa razón, la aerolínea implementó una larga lista de cambios operacionales y de entrenamiento para darles a las tripulaciones mejor guía y más respeto por condiciones adversas de pista. Lamentablemente, apenas un año después de este accidente, Miami Air salió del negocio debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. Pero aunque ya no estén aquí para incorporar plenamente esas lecciones, este sigue siendo un accidente importante de recordar porque las excursiones de pista son de los pocos tipos de accidentes que, de hecho, se están volviendo más comunes hoy. Y la ambigüedad sobre cosas como la acción de frenado esperada y el rendimiento anticipado de aterrizaje, así como la continuación de aproximaciones desestabilizadas, contribuyen a este problema. Espero de verdad que te haya gustado este video y que te hayas suscrito al canal para que no te pierdas el siguiente. Y también espero que hayas notado que hemos actualizado nuestra tienda de merch con diseños completamente nuevos, incluyendo estos pósters de aeropuertos. Pásate por la tienda. Y si no encuentras tu aeropuerto favorito, avísanos y puede que lo agreguemos en la siguiente tanda. Mi nombre es Mentour Pilot y estás viendo Mentour Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao.